damos gloria al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí nuevamente ofreciéndonos para predicar el Evangelio de Cristo delante de cada uno de ustedes y delante del Dios Todopoderoso. Doy gracias al Señor que me ha permitido estar un día nuevo aquí con ustedes, ministrando a Dios y edificando al cuerpo de Cristo por medio de su palabra. Les damos la bienvenida a todos los hermanos en la fe y a todos los amigos que se conectan alrededor de todo el mundo entero a través de este medio, de esta plataforma de YouTube. Doy gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Las personas que todavía no se han suscrito, también le hacemos las invitaciones ahí para que se puedan conectar, se puedan suscribir a este canal de YouTube y nos dejen ahí su apoyo y sus comentarios. Este es su servidor Lester López desde Dallas, Texas, predicándoles el Evangelio a cada uno de ustedes a todas partes del mundo. Damos gracias a Dios que nos permite el día de hoy compartir un nuevo mensaje del Evangelio de Cristo que va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes y aún para mi propia vida. Así que, hermanos, sin más que decir, les incito a que se queden conmigo hasta el final de esta predicación porque va a ser de mucha edificación. El Espíritu Santo va a ministrar muchos aspectos acerca de este mensaje. Hoy quiero tocar el tema acerca de la Torre de Babel y quiero predicar acerca de lo que sucedió ahí. Y quiero predicar algo que Dios ha puesto en mi corazón acerca de cuál era el deseo de Dios y cuál era la rebelión del hombre cuando se puso a construir esta torre. Entonces, sin más que decir, hermanos en Cristo, comenzamos en el libro de Génesis capítulo 11, en el verso 1 hasta la altura del verso 9, se encuentra plasmada esta historia. Lo he titulado La Torre de Babel. El verso 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. En esos entonces, porque esto de la edificación de la Torre de Babel, para que lo tengan en cuenta, fue después del diluvio. La gente comenzaron a multiplicarse, comenzó a prosperar el hombre nuevamente en la tierra, comenzaron a nacerles hijos e hijas. Y ya cuando se habían hecho de una gran nación, un poco de gente que se había multiplicado, escogieron entre ellos un príncipe y este hombre se llamó Nimrod. Nimrod fue el autor, el intérprete, el consumador de la visión de que se edificara una torre, que se hicieran de un hombre, porque ellos querían ir al cielo por medio de esta torre. El problema de esto, hermano, no era que edificaran una ciudad y edificaran una torre que llegara hasta las cúspides del cielo. El problema es que conforme a la palabra, cuando nosotros miramos y juzgamos este caso aquí, podemos encontrar pasajes bíblicos en la palabra de que el hombre, cuando se comenzó a edificar y a establecer en un solo lugar, instantáneamente cruzó la luz roja del Dios Todopoderoso. Cuando miramos nosotros en Génesis, por decirlo así, si vamos a Génesis, les voy a leer un pasaje escrito en Génesis 1:28. En Génesis 1:28 el Señor había dicho lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Esta era la voluntad del Dios Todopoderoso con respecto al hombre. El mandato, el decreto de Dios para la humanidad era que se multiplicaran. Para eso los bendijo, para que les nacieran hijos e hijas y para que obedecieran la palabra, llenando toda la tierra y multiplicándose en ella. Ese fue el plan divino, el plan original de Dios. Pero el hombre, tratando de llevarle la contraria a Dios, hallaron un valle muy bueno, muy fértil, dice la palabra, que se encontraba aquí en Sinar, como lo dice la Escritura, y se establecieron ahí. Y ahí empezaron a idearse un plan, a crear ideas. Y como no había mucha piedra ahí, pero había mucho barro, entonces el hombre dijo: bueno, quizás no habían piedras para edificar la torre, porque ellos querían hacerla de piedras, pero al no haber piedra, entonces echaron a andar su inteligencia. Había mucho barro ahí. Comenzaron ellos a quemar el barro, hicieron ladrillos, dice la Escritura, y comenzaron ellos
el camino de edificarse una torre para ir, según, al cielo. Esto de ir al cielo, hermano, conllevaba un plan trágico del hombre, porque estos hombres, o sea, Nimrod y todo su pueblo, se estaban saltando muchos procedimientos, muchos tiempos, muchos procesos de Dios que le venía al hombre. Ellos se estaban saltando muchas reglas del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros miramos esta palabra, hermanos, y la juzgamos conforme a la Escritura, nos damos cuenta de que para el hombre todavía no era tiempo de que el hombre comenzara a tratar de volverse a Dios por medio de medios humanos, usando ellos los recursos de la naturaleza para ir a buscar seguramente a Dios. Porque si no era tratando de buscar a Dios, ¿para qué edificaban esta torre? Ahora, ellos querían hacerse de un nombre, ellos querían hacerse famosos, ellos querían que toda la gente se diera cuenta alrededor de todo el mundo entero y que todas las generaciones se dieran cuenta de que ellos habían construido un edificio tan magnífico que nadie en todos los tiempos había podido edificar. Ahora, ese no era el plan divino de Dios. El plan original de Dios es que el hombre se multiplicara, se esparciera sobre toda la tierra y llenara la tierra de seres vivientes. Ahora, quien iba a decidir de qué forma iba a regir al hombre o de qué forma iba a hacer que el hombre se volviera y se reconciliara con Dios, era el mismo Dios. Al hombre no le competía esto de volverse al cielo tratando de edificar un camino, hacer un camino o edificar un edificio para volver al cielo y hablar con Dios seguramente. Esto no era la voluntad original de Dios. Ahora, ellos vinieron y dijeron en el verso 2, aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Dios les había dicho originalmente, vayan y llenen la tierra. Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a ir a llenar la tierra, nosotros nos vamos a establecer aquí. Nosotros vamos a comenzar a tomar decisiones por nuestra propia voluntad y vamos a dejar de escuchar al Dios Todopoderoso que nos dice que nos larguemos y llenemos toda la tierra. Nosotros no vamos a ir a ningún lado. Esto es lo que ha sucedido en todos los tiempos, en todas las edades. El hombre tratando de llevarle la contraria a Dios. Dios le dice, por decirlo así, que no se case, él va y se casa. Le dice que se quede, que se forme su familia y no se quieren formar familia. Les dice que prediquen el evangelio y no queremos predicar el evangelio. Nos dice tantas cosas del Señor y nosotros siempre le queremos llevar la contraria al Dios Todopoderoso. Es lamentable cuando el hombre se pone en este plan de llevarle la contraria a Dios. Es lamentable cuando nosotros endurecemos nuestros corazones, hermanos, para ir en contra de lo que ya está establecido, en contra de los mandatos, de las ordenanzas del Dios Todopoderoso. El versículo 3 de esta historia continúa narrándose de la siguiente manera y dice, y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, porque en ese lugar no había piedra, era una llanura rica en tierra para cultivar, para hacer muchas cosas, pero también era rica en barro. El barro de ahí era muy bueno para hacer ladrillos. Y esto se le hizo fácil a la gente comenzar ellos a edificar una gran ciudad porque había mucho barro ahí para hacer ladrillo. Entonces, comenzaron ellos su viaje, camino al cielo, comenzaron ellos a edificar. Pero la Biblia dice que cuando ellos comenzaron, ellos tenían una sola lengua. Todos entendían el lenguaje mismo, no habían diferentes lenguajes, sino que era un solo lenguaje. La Escritura no dice qué lengua era la que hablaban, si era la lengua de los hebreos, la lengua de los árabes, si era inglés o era español. La Biblia no lo narra con exactitud, pero tenían una sola lengua, se entendían perfectamente. Entonces, dice que comenzaron a hacer ladrillos y comenzaron la construcción. El versículo 4 dice de la siguiente manera, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos sabían que el plan original de Dios era que fueran y llenaran la tierra, que se esparcieran, que se multiplicaran. Entonces dijeron ellos, establezcámonos aquí, construyamos, edifiquemos, pongámonos de acuerdo el uno con el otro, seamos uno,
tenemos un mismo lenguaje, podemos hacer la obra. No vamos a tener problemas ni precisamos de intérprete que nos interprete la lengua de nuestro compañero. Somos un solo pueblo y podemos nosotros edificar una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos de un nombre por si fuéramos esparcidos, dice, sobre la faz de la tierra. Había algo en sus corazones que les decía a ellos que iban a ser esparcidos. Había algo que les decía a ellos que esa torre, que ese sentir que había en ellos, no lo iban a poder culminar. Y es que yo le voy a saber decir, hermano, Dios ahora, en este tiempo, nos ha mostrado a nosotros su palabra y su buen consejo. Y nos ha dado dirección de que es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nosotros debemos ir al cielo. No es por medio de obras naturales, ni edificios, ni construcciones hechos por los hombres, ni obras hechas por nosotros los hombres. A nosotros, esta generación, así como a ellos, se nos ha señalado y se nos ha dado un mandamiento. El mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros, esta generación: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El mandamiento que le dio Dios Todopoderoso a esta generación desde el principio era que fueran y llenaran toda la tierra, que se multiplicaran. Pero en el primer plano miramos nosotros al hombre desobedeciendo a Dios, llevándole la contraria, estableciéndose en un valle, haciendo un edificio que Dios no le mandó a hacer un edificio. Ahora, en este tiempo, Dios le ha dicho al hombre: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos anunciando el evangelio, hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos predicándole al compañero el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna? Sino que estamos nosotros de alguna forma tratando de llevarle la contraria al Dios Todopoderoso. Siempre caemos en este enredo, hermano, de llevarle la contraria al Dios y Padre. Ahora, estos hombres estaban establecidos ahí y habían comenzado la edificación de esta gran ciudad. Habían edificado una ciudad y comenzaron a hacer una torre que sobrepasara, dice, arriba, que llegara a los cielos, que sobrepasara en nivel a cualquier montaña, a cualquier cerro que hubiera a sus alrededores. Ellos querían tener una bonita vista, pero Dios les había dicho: vayan y llenen la tierra, porque en el plan original de Dios no era tiempo para el hombre que el hombre buscara a Dios por sus propios medios. Dios quería que la película siguiera rodando, que el cassette que él había grabado se siguiera reproduciendo. Y ese disco que Dios había grabado desde el principio era que nosotros nos multiplicáramos, que nos engendráramos hijos y que llenáramos toda la tierra. Esa trayectoria de Dios tenía que continuar. La decisión de Dios tenía que prevalecer. Ahora, estos hombres tenían algo, un temor que los invadía en sus corazones, que decían: hagámonos una ciudad, construyamos una torre y hagámonos de un nombre, por si fuéramos nosotros esparcidos sobre la tierra. Hay un temor ahora en esta generación, y ese temor se llama la muerte. Ese temor se llama a lo desconocido, lo que hay después de la muerte. Todos los hombres y mujeres que me ven a través de este video, hay algo en sus corazones que les dice: ¿qué va a pasar el día que ellos mueran? ¿Será que yo estoy bien asegurado? ¿Será que el camino en el que estoy está correctamente y me llevará camino al cielo? Porque todos queremos ver a Dios. Las religiones son expertas en ofrecerle un caminar con Cristo, una salvación eterna y una mirada con el Dios Todopoderoso, o una vida eterna habitando delante de la presencia de Dios. Las religiones hacen eso. Ahora, mi pregunta para usted, hermano, que ahora, así como esta gente, como esta generación, tenían en sus corazones el ser esparcido, usted también está teniendo en su corazón que el día que usted muera, usted se pierda y vaya a las profundidades del abismo, allá al infierno, creyendo usted que en ese camino donde está, en esa religión donde está, usted está bien con Dios y usted tiene vida eterna. Hermano, yo le aconsejo ahora mismo que usted juzgue el camino por donde anda, el camino en el que está, la religión que usted está, la iglesia que usted visita. Usted la juzgue por la palabra de Dios, no conforme a su corazón, no conforme a lo que le dice su hermano, porque hay una inquietud en usted que le dice que usted no está bien,
que le dice que los cambios que hay en usted todavía no son verdaderos, no son genuinos, no es un arrepentir verdadero delante de Dios, y hay algo que lo incomoda, hay algo que usted teme, que usted sea esparcido, no por la tierra, sino que sea esparcido a las profundidades del infierno, hermano. Si tú tienes esa necesidad y ese conflicto dentro de tu espíritu ahora mismo, dentro de tu corazón ahora mismo, asegúrate de que estés en Cristo Jesús. Lo único que tú tienes que ver es que todo lo que tú haces está plantado en Cristo Jesús. Nada que esté fuera del camino de Jesucristo va a prosperar. Nada de lo que esté fuera del plan original del Dios Todopoderoso va a ser edificado y va a prosperar. Aquello que no esté fundamentado en Cristo Jesús va a caer un día, hermanos. Entonces, si la secta, la religión en la que tú estás, no está fundamentada en Jesucristo, no es cristocéntrica, no da gloria a Dios y honra a Dios en todo tiempo, en todo momento y en toda ocasión, entonces eso que tú tienes por camino al cielo está dividido, está confundido, como estaban confundidos aquella generación edificándose una torre. Entonces esta gente, todos terminaron en una confusión terrible, dice esta historia. Y así puedes terminar tú, hermano, amigo que me estás mirando, si estás en una religión. El día que caigas abajo en las profundidades del infierno, ahí va a comenzar tu confusión, porque ahora mismo es que tú te tienes que dar cuenta si estás en el verdadero camino. El versículo 4 dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos de un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos querían ser famosos, ellos querían tener un nombre que los representara, pero yo le voy a saber decir, la generación que comenzó a edificar esta ciudad estaban bien equivocados. No era el nombre de ellos que nosotros íbamos a conocer, ni siquiera conozco uno aparte de Nimrod. No hubo uno que la Biblia me mencione que estuvo ahí en esa edificación. A diferencia del Dios Todopoderoso, Él sí se hizo un nombre que fue conocido sobre todas las partes del mundo, y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta generación quería ser famosa y quería ellos hacerse de un nombre, pero no hay otro nombre establecido en los cielos y abajo en la tierra que se pueda ser conocido y famoso como el nombre que recibió Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, si tú no has escuchado de ese nombre, su nombre es Jesucristo. Ese es el único que te puede dar vida eterna, el único nombre que es conocido alrededor de todo el mundo entero, por todas las edades. No era el nombre de aquellos constructores de Babel, es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nosotros debemos hacer conocer a nuestros corazones, a nuestro sentido, a nuestra inteligencia. Es ese nombre en el que nosotros debemos poner nuestra esperanza. Estos varones aquí en la torre de Babel estaban bien equivocados, tratando de hacerse un nombre. No, aquí no es de tratar de hacerse un nombre, aquí es de agarrarse de aquel nombre que ya está establecido por el Dios Todopoderoso, Jesucristo, su Hijo. Nadie más es capaz de poderte dar vida eterna a ti, amigo que me ves. Ahora, el versículo 5 dice: el plan original de esta generación era ir al cielo a través de esa torre. Ahora, el verso 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora dice el Señor que cuando Él descendió, miró que los hombres tenían una misma lengua. Oiga bien, y dice que los hijos de los hombres edificaban, y miraron, dice, miró Dios que los hombres tenían un mismo lenguaje, y habían comenzado la edificación de esta torre, y nada los haría detenerse. Ahora, en este tiempo, en estas edades, no se está construyendo una torre como la torre de Babel. Ya el hombre paró de hacer edificios. Hay edificios 20, 30 o 100 veces más grandes o 1000 veces más grandes que la torre de Babel, construido en la actualidad. Ahora, el desafío del hombre no es ese. Ahora las torres que están edificando los hombres, después de que fueron esparcidos y se multiplicaron, y ya no cabemos en este planeta. El planeta es bien pequeño ahora, de acuerdo a las multitudes de gente que se han multiplicado. Ahora hay una torre que el hombre está edificando, y la torre no se llama Babel.
La torre que el hombre está edificando se llaman las religiones, las sectas. Hay muchos hombres que están siendo, según ellos, edificados y que van al cielo a través de sectas llamadas Babel. Ahora, el hombre fue esparcido sobre la faz de la tierra, pero todavía le continúa llevando la contraria a Dios. Cuando ya el hombre estaba multiplicado, cuando ya la gente se había repartido sobre toda la tierra, el Dios Todopoderoso envió a un hijo que nos serviría a nosotros como torre, como camino al cielo, porque Él es el único que nos puede conducir al cielo. Entonces el hombre ha dicho, no es Jesucristo el único que nos puede llevar al cielo. Mahoma también nos puede llevar al cielo. El San Pablo II, allá del Papa, allá en Roma, también nos puede llevar al cielo. La Virgen María también nos puede llevar al cielo. San Judas Tadeo también me puede llevar al cielo. Y cada uno de ustedes, hermanos y amigos que me están mirando a través de este video, cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene su propia religión. Los testigos de Jehová dicen que solo Jehová los puede llevar al cielo. Los unicitarios dicen que solo Jesucristo nada más, que no existe el Dios Padre, que no existe el Espíritu Santo. Ellos no quieren tener relación continua con el Dios Todopoderoso. Y cada uno de nosotros nos hemos hecho de un camino. Pero yo le voy a decir, hermano, yo no estoy en ninguna torre de Babel que me prometa a mí camino al cielo. Yo estoy en Jesucristo, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Entonces, cada uno de ustedes tiene su propio camino, pero yo le voy a saber decir, el camino hacia el cielo no es la torre de Babel, no es la torre de los testigos de Jehová, no es la torre de los mormones, no es la torre de los adventistas ni de ninguna religión aquí en este mundo. Es el camino al cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Camino al cielo es la torre llamada Jesucristo, la que Dios plantó, la que Él edificó, la que Él envió para vida eterna, para salvación de cada uno de nosotros. Es Jesucristo el Cordero de Dios, hermano. No hay otro camino al cielo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Esta generación estaba bien confundida, hermano, tratando de hacerse un caminito al cielo. Pero no hay caminito al cielo sin Cristo Jesús. No hay caminito al cielo por medio de una religión, por medio de una secta. Es por eso que todos debemos venir al conocimiento de Cristo. Venimos a nosotros de este mundo y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a Cristo de Dios como único Salvador, perdonador de nuestros pecados, el único que nos puede dar vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, viene la confusión de lenguas. Dios confunde el lenguaje en el verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hoy en este tiempo, hermano, así están todos. Todos los que están en las torres de Babel, llamadas sectas, llamadas religiones, están confundidos. Ya no se entienden el uno y el otro. Uno predica un disparate y el otro refuta con otro disparate por el otro lado. Entonces, están confundidos, hermanos. Así como Dios confundió la lengua en el principio, en la torre de Babel, así están las sectas, así están las religiones confundidos unos con otros. Unos enseñan una cosa y los otros enseñan otra cosa. Allá sale el otro con otro disparate y allá va un montón de gente detrás de ese montón de enseñanzas desviadas, torcidas, que no conducen al cielo, que no conducen a la persona misma de Cristo Jesús. El lenguaje del hombre ahora está confundido, hermanos. No me refiero al lenguaje natural, me refiero al lenguaje espiritual. No todos estamos hablando una misma lengua por el Espíritu Santo. Venía el tiempo, Dios había señalado la venida del Espíritu Santo, el cual nos iba a reconciliar. Ya el camino estaba preparado, que es Jesucristo, la torre que Dios ha edificado para cada uno de nosotros como camino al cielo. Ya el camino estaba preparado, pero venía el tiempo señalado por Dios para que todos habláramos una misma lengua. En el Génesis, todos tenían un mismo lenguaje y querían ellos llevarle la contraria a Dios. Y Dios por eso confunde la lengua. Pero venía el tiempo donde todos debíamos hablar un mismo lenguaje. Y era cuando el Espíritu de Dios se derramara sobre toda carne en el día de Pentecostés. Allí era el tiempo que Dios había señalado para que todas las naciones, a pesar de que teníamos diferentes lenguas, pudiéramos hablar un lenguaje divino
por medio de la persona del Espíritu Santo. Pero ahora, al no tener nosotros a Jesucristo como mediador al cielo, no podemos hablar el lenguaje de Dios, porque el lenguaje de Dios se habla por medio del Espíritu Santo. Ahora las sectas tienen un poco de torres de Babel edificadas, pero como no han obedecido a Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces ellos entre ellos mismos no se pueden entender, porque el único que puede conectar, que ellos se puedan entender, es el Espíritu Santo. El único que puede conectarnos con la lengua divina es el Espíritu de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, tampoco tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón y en mi corazón. Ahora, el lenguaje que nosotros debemos hablar ahora en este tiempo no es el idioma inglés ni el idioma español, es la lengua del Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu Santo anuncia, es lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias que debemos hacer. Debemos ser guiados por la persona del Espíritu Santo. Y esa conexión divina y ese lenguaje divino, Dios nos volvió a conectar cuando estábamos confundidos en las lenguas naturales, que no nos entendíamos. Él derramó su Santo Espíritu, y ahora todos los que tienen a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Salvador, como perdonador de pecados, han recibido ese lenguaje celestial, lenguaje divino, por el medio del cual nosotros nos podemos conectar con el Dios Todopoderoso. Las lenguas del Espíritu Santo. Ahora, aunque hablamos lenguajes naturales distintos, por el mismo Espíritu hablamos una misma lengua. Y ese era el propósito de Dios. Pero el hombre se estaba anticipando a lo que Dios ya había señalado, que un día Dios nos iba a conectar, nos iba a reconciliar por medio de un camino, Jesucristo, por medio de una lengua, el Espíritu Santo. Pero el hombre quería llevarle la contraria a Dios. No le quedó más a Dios que confundir la lengua para que nadie se entendiera el uno con su compañero, nadie se pudiera entender, dice la palabra. Versículo 8 dice, para ir terminando: así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Verso 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, esta gente dice, salieron de ahí, de la torre de Babel, confundido su lengua, y ya nadie se entendía. Ese reconciliar de lengua aconteció en Hechos capítulo 2. Dios volvió a reconciliar la lengua del hombre. No es que volvió a darnos el lenguaje original y todos hablamos una misma lengua, no. El lenguaje espiritual al que yo me refiero fue la venida del Espíritu Santo, por medio del cual nosotros podemos hablar una misma lengua. No importa si usted habla inglés, habla árabe, habla español, habla el idioma que usted hable, por medio del Espíritu hablamos una misma lengua. Fuimos reconciliados al Dios Todopoderoso por medio de su Santo Espíritu. Ahora tenemos un mismo lenguaje. Porque yo no he escuchado que el don de lenguas se escuche diferente si lo habla uno que habla inglés o lo habla uno que habla español. Yo escucho el mismo lenguaje. Ahora tenemos el mismo lenguaje. Y este era el plan divino de Dios. El plan perfecto de Dios era reconciliarlo por medio de Cristo, la torre que el Dios Todopoderoso ha edificado para que todas las naciones sean salvas y vayan camino al cielo. Ahora, hay muchas torrecitas llamadas falsas religiones y sectas, pero esas no van a llegar ni a las nubes. Cuando te des cuenta, tú vas a venir para abajo, a caer a las profundidades del infierno. Porque todas esas sectas, así como se detuvo la torre de Babel, así se van a detener un día, así se van a silenciar un día, así les va a tocar a ellos postrarse delante del Dios Todopoderoso y delante de su Hijo. Van a tener que doblar sus rodillas y confesar a Cristo Jesús como único Salvador de vida, como único camino al cielo. Pero para ese entonces, hermano, estarás perdido en la condenación eterna. Es por eso que yo te digo con celo santo de Dios, si tú estás en una religión, si tú estás en un camino que no es el camino que el Padre ha señalado a Jesucristo su Hijo, apártate de ese camino y ven al conocimiento de Cristo, conságrate con Cristo y habla las lenguas del Espíritu Santo, que es para todos los que se han convertido a Cristo Jesús. Bendito sea el Dios Todopoderoso y bendita sea su palabra. Este es el mensaje, hermanos en Cristo, que yo quería anunciarles. Si usted está en un camino de religión, sálgase ahora mismo. Si usted está en una torre llamada Babel,
o sea, llamadas religiones. Sálgase de ahí, amigo que me ve, y conviértase a Cristo Jesús y lea la palabra, que ahí usted se va a dar cuenta cuál es el verdadero camino. Jesucristo dijo que Él era el verdadero camino, Él es la única verdad y Él es el único que da vida eterna. Hermanos en Cristo y amigos que me ven, les agradezco que se hayan conectado conmigo a través de este medio y hayan escuchado este mensaje que el Espíritu Santo quería predicar a través de este su servidor. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, predicándoles el Evangelio. Si todavía no se ha suscrito a mi canal, suscríbase, para que usted también sea partícipe de esta bendición de escuchar el Evangelio de Cristo cada vez que este su servidor comparte un nuevo video en este canal, en este medio. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos en Cristo. Los veremos el próximo fin de semana, si la voluntad de Dios así lo permite. Con este su servidor estaremos aquí anunciando nuevamente un mensaje del Evangelio de Cristo. Abrazos a la distancia, hermanos en la fe. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.